Bienvenido y bienvenida a Estudio ONU, el podcast de las Naciones Unidas en El Salvador. Un espacio para pensar cómo construir un futuro próspero y sostenible. Quédese con nosotros. Hola, bienvenidos a nuestro podcast Estudio ONU. Recuerde que estamos transmitiendo en distintas plataformas de podcast. Les saluda Roberto Reyes. Hoy vamos a desarrollar un tema interesante. Como siempre, buscando la finalidad de este podcast es que estamos buscando que usted se informe y tome sus propias decisiones. Recuerde que este contenido es útil para todas las personas, así que si puede compartirlo, hágalo con sus amigos y conocidos para hacer de esto una herramienta más de información. ¿Usted ya vio el tema cuando le dio clic a este podcast? Bueno, se lo voy a contar. Hoy vamos a desarrollar un tema súper interesante. Este es el acceso a la justicia en el contexto del COVID-19. Para desarrollar este interesante podcast, contamos con Mónica Mendoza. Ella es jefe de oficina País de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Bienvenida. Gracias. Bueno, un gusto estar en este podcast. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Y bueno, vamos a desarrollarlo. Y esto, híjole, mano, el mundo cómo va cambiando de un día para otro. Pero para empezar, ¿cuál es el panorama actual del acceso a la justicia en El Salvador? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Yo creo que uno de los principales retos que tiene el Estado salvadoreño frente a la defensa y garantía de todos los salvadoreños es mejorar los canales de acceso a la justicia. Antes del escenario o de la crisis COVID-19, el Estado enfrentaba fenómenos bastante importantes atados a la violencia, a la corrupción, y en esa medida varios de los retos que nosotros veníamos trabajando con el sector justicia era la posibilidad primero de generar respuestas articuladas con todas las instituciones que integran el sector justicia en El Salvador. Actualmente existe una comisión del sector justicia que está integrada por organizaciones como la del Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la República, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General, la Procuraduría para los Derechos Humanos, la Unidad Técnica Ejecutiva del sector justicia, y ellas en conjunto buscan de alguna u otra forma plantearse soluciones efectivas a los problemas que realmente tiene la justicia. Y en esa medida, el panorama antes de la pandemia del COVID-19 buscaba desde nuestra perspectiva tres aspectos fundamentales. Uno, inicialmente, es todo el tema de modernización y de digitalización de los espacios y del acceso a la justicia. Un segundo, el tema de articulación interinstitucional. Existe trabajo de las instituciones, pero nosotros siempre hemos recomendado y considerado que una de las apuestas más importantes es hacer que esas respuestas se articulen desde todos y que sea una respuesta única, sistémica, digamos, acorde con las necesidades del Estado salvadoreño y la demanda de justicia que tienen los ciudadanos. Y finalmente, una tercera, que es la capacidad de evaluar el ejercicio de la justicia y estar constantemente presentando mejoras y mirar que esa evaluación permita no solamente el monitoreo de las acciones concretas que tienen cada una de las instituciones que integran el sector justicia, sino que de una u otra forma permiten generar planes de mejora continua para seguir avanzando hacia esa justicia que esté acorde con las necesidades de los salvadoreños en general. En todo esto, ¿cuál cree que es el fenómeno delictivo que podría acrecentarse más con este fenómeno de las pandemias? Pues hay muchos. Yo creo que la gran preocupación desde nuestra oficina y desde los programas de justicia que se desarrollan no solamente en El Salvador, sino en muchos de los países, es el crecimiento de posibles hechos o actos que estén relacionados con la falta de rendición de cuentas y de transparencia, que pueden desembocar en algunos casos en temas de corrupción
Otro indiscutible es el tema de la violencia intrafamiliar contra las mujeres, el abuso sexual para los menores o los niños, el tema de las extorsiones, el tema de las drogas también ha migrado, el tema del tráfico de migrantes, la trata de personas. Lo que ha demostrado esta pandemia mundial es que realmente los estados están enfrentando una crisis sin precedentes en el funcionamiento de los sistemas de justicia a nivel mundial. No habíamos enfrentado, digamos, un problema de salud pública global como el que estamos enfrentando, y esto sí ha tenido bastantes repercusiones a la forma de cómo los estados o sus sistemas de justicia dan respuesta a eso. Creemos que algunos estaban, digamos, migrando a formatos digitales, a mejora continua, y estaban, digamos, tratando de tener esa evolución propia que tienen que tener los sistemas de justicia, pero no estaban preparados, digamos, en su totalidad para garantizar el acceso a la justicia de todos. Entonces, desde la visión de nuestra oficina, sí es muy preocupante el tema de la rendición de cuentas, la transparencia, la corrupción, como le decía, el tema de la violencia contra la mujer y principalmente el abuso contra los menores y el tema del tráfico de migrantes y trata de personas. En estos 7 fenómenos delictivos es donde hemos identificado posible aumento de la actividad delictiva y la imposibilidad con temas de distanciamiento social de que las víctimas accedan a los servicios de justicia porque no estaban preparados y porque no todos son de fácil acceso, con algunas medidas de tipo restrictivos que llegan a imponerse y que permiten ese acceso o ese acompañamiento del Estado frente a este tipo de escenarios. ¿Para qué institución es mayor el reto de hacer llegar efectiva justicia? Yo creo que son para todas. Yo creo que uno de los retos fundamentales es entender que es una respuesta de sistema. A veces creo que es un poco injusto de echarle la culpa a una u otra institución. Lo que nosotros hemos identificado es que en el sistema de justicia, como sistema, existen órganos y cada uno tiene una función. Es como si usted establecer alguno de los sistemas, el sistema nervioso o el sistema respiratorio. Hay un conjunto de órganos que tienen una relación directa y esa relación directa hace que funcionen como sistema. En la justicia es exactamente igual. En la justicia usted necesita de la participación de la Procuraduría General, de la Procuraduría de Derechos Humanos, de la Fiscalía, de la Corte, del Consejo Nacional de la Judicatura, del Ministerio de Justicia, porque todos están articulados y están entrelazados y legalmente, su funcionamiento se articula o se complementa con el del otro. Entonces, aquí es donde nosotros, desde el escenario de Naciones Unidas y desde nuestra agencia, hemos mencionado que uno de los principales retos es construir una estrategia de recuperación post-COVID-19 que permita eso, un enfoque holístico que realmente integre el enfoque de todos. Ahorita es injusto pensar que solamente una institución está comprometida, todas deben estar, digamos, involucradas y los planes tienen que ser tratar de generar vasos comunicantes entre ellos y generar un espacio de mayor coordinación interinstitucional. Bueno, en todo esto, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta el sector justicia frente a la actual crisis del COVID-19? Nosotros creemos que hay, y digamos en este escenario, desde nuestra oficina y en asocio con algunas otras agencias del sistema a nivel internacional, hemos generado, digamos, como algunas recomendaciones generales que quisiera resumir en este momento. Uno de ellos, lo mencionaba hace un momento, es el tema de desarrollar una estrategia del sector justicia para la respuesta al COVID-19. El sistema enfrenta muchos retos, eso está claro, en el tema de acceso a la justicia, digamos, frente a los diferentes fenómenos delictivos, pero no hay una respuesta que esté preparada para el tema de COVID. Entonces sí se requiere que las estrategias actuales de acceso a la justicia tengan, digamos, esa migración a la necesidad de generar una respuesta en relación a COVID. Establecer claramente cuáles van a ser los planes de continuidad del funcionamiento de acceso a la justicia. Si usted observa, no solamente en El Salvador, sino en muchos países, hay muchas medidas que han detenido, suspendido los términos, hay espacios donde se han cancelado las audiencias, pero sí se requiere que estas personas realmente tengan acceso, no puede ser algo indefinido.
Ya hay al análisis a nivel global de los organismos encargados de la pandemia a nivel mundial, como la OMS, anuncian un segundo brote de esta pandemia. Entonces sí es importante que esos planes de continuidad de acceso a la justicia se mantengan y se trabajen. Algo también que nosotros hemos planteado como reto es el tema de determinar cuáles son los criterios para priorizar casos. Ahorita se siguen cometiendo ilícitos, hay personas, mujeres y niños que siguen siendo víctimas de los delitos, de los principales delitos que hemos mencionado, y es importante generar cómo vamos a priorizar, a todos hay que darle una respuesta. Se espera que el Estado, desde el punto de vista del sistema de justicia, les dé digamos, los cobije en la defensa de sus derechos y sus garantías fundamentales, pero se requiere establecer con ellos la posibilidad de priorizar y mirar cuáles son aquellos casos que pueden con el paso del tiempo prescribir o cerrar la oportunidad para poder hacer el ejercicio de la protección de las víctimas de estos delitos. Algo también que es muy importante, que es necesario, es revisar el tema del acceso a los equipos de protección que tienen que tener los actores de la justicia. No solamente es un escenario de exigir resultados, de exigir, digamos, trabajo y, digamos, una mejor respuesta, sino que también tienen que estar cubiertos y como sujetos de obligaciones también tienen derecho a que ellos sean protegidos para que en el ejercicio de la justicia los espacios de las audiencias, si tienen que realizarse y no pueden virtualizarse o manejarse, digamos, a través de herramientas tecnológicas, pues tengan ese nivel de protección que no impidan el ejercicio de la justicia y que no impidan la propagación o un nuevo brote de COVID dentro de los escenarios judiciales. También es importante generar uno de los retos es cómo puede funcionar el sistema de justicia en remoto. Creo que uno de los temas que ha llevado a todos los sectores, incluido al sector justicia, es ese cambio de paradigma o ese cambio de mentalidad, de entender cómo podemos virtualizarnos. Y muchos de los sistemas de justicia es donde está la información, el reparto judicial, donde se hace, digamos, ese tema de desarrollo del trabajo, no está, digamos, sistematizado o no se encuentran herramientas tecnológicas, y ahí es cómo asegurar que el funcionamiento del sistema de justicia puede darse, digamos, de manera remoto. Y algo muy importante, que creo que es algo de lo que está trabajando nuestra oficina y el Sistema de Naciones Unidas, es poder realizar o dar respuestas multidimensionales y que sean sensibles al género. Yo creo que algo que hemos visto acá es el crecimiento de la violencia de género, pero también hemos visto que para las mujeres operadoras judiciales hay un reto importante, porque el ejercer sus trabajos desde sus hogares en términos de pandemia ha puesto una carga no solamente adicional al trabajo que ya venían desarrollando como profesionales, sino a asumir aquellos roles dentro de sus hogares como madres, cabezas de hogar en algunas ocasiones, con las responsabilidades que eso conlleva, más la carga laboral. Y ahí yo creo que sí es importante también que la respuesta que se tome como sistema de justicia contemple ese escenario. Una parte fundamental que para nosotros es muy importante es también el tema de mejorar la responsabilidad y la supervisión en la aplicación de ley de los operadores de justicia y de los otros órganos del Estado. Hemos visto que en el marco de la pandemia se han generado diferentes medidas que restringen derechos fundamentales, y estos derechos de una u otra forma tienen que estar verificados, supervisados, y en el campo de algún incumplimiento o algún, digamos, análisis de responsabilidad de cualquier tipo, penal, administrativa o disciplinaria, el sector justicia sí tiene que garantizar que tiene la capacidad de identificar esos momentos de violación o vulneración de derechos y poder dar una respuesta importante a ese tema. Hay algo que nosotros también creemos que digamos que es fundamental, y es la posibilidad de poder, el reto también está en aumentar el uso de alternativas a la detención y el uso de mecanismos alternativos a la resolución de conflictos dentro de los casos. Y en esa medida, lo que nosotros hemos tratado de insistir es que existen algunas medidas que en la práctica judicial se han trabajado a través de los diferentes escenarios, digamos, en otros conflictos, que pueden permitir que los estados, a través de sus sistemas de justicia, implementen medidas para alternativas a la detención.
generar criterios claros que se apliquen y que tengan el consenso tanto de jueces, procuradores, miembros del sistema penitenciario, de los fiscales, que en cierta medida permitan eso, que existan alternativas a la detención, como es la detención domiciliaria, algunas penas que no son privativas de la libertad, pero que o la sustitución de algunas medidas que permitan eso, poder también hablar de un poco de menos del hacinamiento en temas de cárceles y tener a esas personas que se encuentran en ese limbo jurídico porque no se define la situación jurídica en estos escenarios. Otro es tratar de incentivar dentro del sector justicia la posibilidad de que se generen escenarios de conciliación, escenarios de determinación anticipada del proceso para que, digamos, se pueda descongestionar un poco la congestión que actualmente existe en los sistemas y que debido a la crisis del COVID va a estar acrecentándose en los últimos tiempos. Bueno, Finalmente, usted hablaba hace poco esto de tecnificar el acceso a la justicia, pero ¿quién tendría que fomentar o tener la iniciativa para que se llegue a dar este cambio? yo creo que hay tres tipos de medidas que tienen que implementarse. Una es el tema de la actualización normativa, que implique que algunas prácticas que sean virtuales sean permitidas dentro de la legislación. A veces la gente dice, pero ¿por qué no aplican esto de manera virtual? Porque a veces las normas procesales tienen alguna rigurosidad y que fueron pensadas para otro momento. Aquí en El Salvador hay leyes que tienen mucha antigüedad y que no han permitido, digamos, que algunos procesos puedan ser virtualizados o virtualizables, porque, digamos, se consideran que no son propios o que no ofrecen las garantías suficientes del debido proceso, es decir, que todos tengan la igualdad de defensa y de poder controvertir dentro de un proceso digamos, las pruebas que se estén considerando. Entonces, en cierta medida, yo creo que uno de los temas es el tema de actualización normativa. Esa actualización normativa tiene que incluir las nuevas tecnologías como una forma de modernizar y de preparar al sistema de justicia para la recuperación frente al tema del COVID. Un segundo escenario es el tema de permitirse y también de que las instituciones tienen también que migrar hacia los avances tecnológicos, no solamente llevarlo a la ley, sino implementarlo y hacerlo parte de su cultura organizativa o organizacional. A veces vemos que en algunos existen a veces algunas posibilidades legales para trabajar de manera virtual, pero a veces estamos muy acostumbrados un poco al tema de manejar todo en papel, de manejar todo de manera física, entonces esa es una gran limitante, entonces eso es algo que requiere la implementación y que haga parte de la cultura organizacional de las instituciones, esa transición. Y finalmente hay algo que es muy importante y es que sí hay que invertir en el componente tecnológico. Yo creo que uno de los temas vitales que ha demostrado esta pandemia a nivel global es que si bien tenemos que asumir el distanciamiento social, lo que hemos visto es el acercamiento virtual. Es decir, nosotros nos encontramos o nos enfrentamos a que cada vez más se reducen las barreras y las tecnologías, las herramientas tecnológicas como las apps, diferentes herramientas de trabajo, digamos, en equipo colectivo a través de diferentes medios, ha facilitado esa forma de enfrentar el reto que ha significado para todos, en especial para el sistema de justicia, la crisis de COVID-19. Bueno, según la respuesta que hasta hoy usted ha visto que han dado las instituciones, ¿en cuánto tiempo cree que se podría normalizar o mejorar el correcto acceso a la justicia? Yo creo que uno de los retos va a ser pensar que esto es algo que viene a estar con nosotros. Yo creo que ya lo han dicho organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, es algo con lo que tendremos que vivir, es algo con lo que tendremos que manejar. Yo creo que es erróneo pensar, o digamos es un enfoque que nosotros no consideramos muy acertado, el hecho de entender que vamos a esperar que finalice cierto periodo. Todo dependerá de cómo se estén comportando la crisis o la pandemia en nuestra realidad.
Yo creo que la mejor forma es pensar, tener siempre los dos escenarios, el escenario de, y si no salimos de esto en el menor tiempo posible, ¿cuál va a ser nuestra estrategia en el mediano y en el largo plazo? Porque lo que ha demostrado ahorita, digamos, varias medidas de otra vez de retorno a las actividades económicas, pero también al sistema de justicia, es que han existido rebrotes y han tenido que reversar algunas medidas digamos, que implican nuevamente aplicar el distanciamiento social. Y yo creo que el reto va a estar en entender que esto es algo que es permanente, por lo menos mientras no exista desde el punto de vista científico una vacuna que nos permita, digamos, poder ser inmunes al virus. Nos va a tocar aprender a vivir con ellos, planear y tener, digamos, la posibilidad de tener estrategias versátiles, flexibles y dinámicas que permitan este tipo de ajustes. Bueno, como dicen por ahí, parte de la nueva normalidad. Sí, lastimosamente, y creo que para la tristeza de muchos es parte de la nueva normalidad. Y una última pregunta. ¿Cómo visualiza el panorama del acceso a la justicia posterior al COVID-19? Mire, nosotros creemos que hemos, a nivel internacional, lo que le decía, hemos hablado como de una estrategia frente al acceso a la justicia como en tres fases: una etapa de preparación, una etapa de respuesta en sí y una etapa de recuperación. En la etapa de recuperación nosotros hemos identificado como 6 pasos fundamentales para el tema de acceso a la justicia. El primero de ellos, mirar y analizar desde el punto de vista legal cuál va a ser el impacto de levantar las medidas de emergencia, porque si ustedes se dan cuenta, en El Salvador se han establecido medidas de emergencia, en otros países se han establecido estados de excepción, se han establecido diferentes medidas para tratar de, digamos, de permitir que la justicia siga funcionando. Y en esa medida, esa suspensión de términos, de procesos, ha generado algunas consecuencias y ha impactado jurídicamente en los procesos de la justicia en todas las áreas, en las áreas civiles, administrativas, penales, constitucionales, y ahí es donde sí es importante tener que ese levantamiento de medidas de emergencia tiene que tener una respuesta clara frente a eso. El segundo es el tema de abordar las preocupaciones desde todos los ámbitos de la justicia civil, administrativa, y mirar cómo nosotros podemos resolver o virtualizar algunas tomas. Hoy todos los días, aparte de vivir con pandemia, están naciendo niños, están falleciendo personas, y el régimen jurídico que cobija las diferentes etapas del ser humano tiene que ser asequible. La posibilidad de poder generar un testamento, la posibilidad de poder bautizar a mi hijo, la posibilidad de generar ese tipo de, digamos, de escenarios contractuales que están cobijados dentro de la amplia gama de acceso a la justicia, tiene que estar garantizada. Volvemos otra vez a insistir, y creo que es algo fundamental en la estrategia de recuperación, es cómo apoyar los derechos de las mujeres en todas las ramas de la justicia y de los menores, principalmente en el tema civil y en el tema familiar, en lo relacionante a muchas de las decisiones dentro de los procesos civiles y familiares están, digamos, por medio o están, digamos, asegurados a través de demandas de manutención, de casos de reconocimiento de paternidad, de casos de violaciones o violencia intrafamiliar. Y en ese sentido sí tendríamos que abordar o tener la posibilidad de generar medidas específicas para este apoyo a este grupo vulnerable de población. Mirar el tema de los casos atrasados. Creo que ahorita el tema de casos atrasados es un riesgo altísimo, pero la recuperación tiene que mirar cómo vamos a abordarlos para que el levantamiento de los términos no implique que los casos vayan a prescribir o vayan a tener algún tipo de impedimento para que se puedan solucionar, o que para que las personas puedan obtener alguna respuesta de una justicia pronta, eficaz y oportuna. Obviamente hay algo que hemos venido promocionando mucho como sistema, es que la acción de la justicia tiene que estar centrada en las personas y en la posibilidad de que el sector justicia
en amplia aplicación del ODS 16 no deje a nadie atrás, es decir, que nadie sea excluido de esa posibilidad de tener justicia cuando acuda al sistema y quiera obtenerlo. Y en cierta medida, la justicia permite también abordar muchas de las desigualdades que actualmente estamos enfrentando. Y finalmente, yo creo que para resumir nuestra intervención, sí es importante que nosotros estemos evaluando constantemente el acceso a la justicia para poder identificar esas lecciones que son válidas de aprender y no volver a repetir, pero también para identificar buenas prácticas. Aquí en El Salvador y en otros países de la región, la pandemia también ha mostrado la capacidad de resiliencia que tienen las entidades públicas, que a pesar de todos los obstáculos y de todos los riesgos se enfrentan, han podido dar respuestas de acceso a la justicia valederos y eficaces a través de llamadas, apoyo psicosocial a las víctimas, acercamientos. O sea, hay muchas cosas que en medio de la pandemia se pueden rescatar y que son valiosos en un escenario de recuperación, porque puede decir que eso que aprendimos y eso que identificamos como bueno se puede mantener en el tiempo. Excelente, excelente. Escuchamos a Mónica Mendoza. Ella es jefe de Oficina País de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Muchas gracias, Mónica. Excelente. No, muchísimas gracias por esta invitación. Gran camino por delante, ¿verdad? Hay mucho trabajo por hacer, yo creo. Ahí está el reto. Muchas gracias, Mónica. Bueno, recuerde, quédese en casa y quédese con nosotros a través del podcast Estudio ONU. Les acompañó su amigo Roberto Reyes, invitándolo para la próxima. Recuerde que Estudio ONU, el podcast de las Naciones Unidas en El Salvador, está alojado en varias plataformas y busca ser una herramienta para la reconstrucción social y económica. Recomiende cada capítulo y suscríbase a nuestros canales en Spotify y YouTube. Búsquenos como Estudio ONU El Salvador.